La deuda. Día 1. Despertar. La fonía y la oscuridad eran dueñas de la escena. Aquel parecía un sitio perfecto para dormir sin ninguna distracción, mas no así para despertar. Parte del rostro de Damián estaba apoyado en el piso húmedo, junto con el resto de su cuerpo. Cuando sus ojos por fin se abrieron, ¿qué pasó?, se preguntó adolorido y presa de un gran letargo. Los recuerdos no eran claros en su mente, y por las sensaciones que experimentaba supuso que podía seguir soñando. Dicen que cuando lo haces no recuerdas cómo es que llegaste hasta un lugar en específico, y precisamente eso era lo que sentía en ese momento, aunque también es cierto que tu primer pensamiento no se enfoca en este hecho. El empresario apoyó sus manos hasta enderezar su tronco y poder sentarse. Su fino traje estaba sucio, al igual que su bigote poblado y el resto de él. Sin embargo, en medio de aquella penumbra era imposible notarlo, ni tampoco era lo más importante. En la misma posición, lo primero que le vino a la mente fue resolver la interrogante inmediata. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Dónde chingados estoy?, dijo dejando aflorar su vocabulario de negocios al pasar su mano por la cabeza. En medio de aquel ambiente extraño se puso de pie y observó a su alrededor. No estaba en casa, ni tampoco en el destino al que esperaba llegar aquel día. Sus sentidos se agudizaron tratando de percibir algún detalle que le ayudara a resolver el misterio. Estaba solo, esa fue su primera impresión. La cabeza de Damián se agitó al apretar sus párpados como si quisiera deshacer así el leve mareo que se provocó al incorporarse. Su vista se esforzó luego tratando de acostumbrarse a la poca iluminación. Giró lentamente sobre su eje 180 grados y pudo percibir un lugar donde sentarse apenas a 2 pasos de él. Unos segundos después, sentado en un camastro acomodado junto a la pared, Damián arrastró sus manos por las piernas con nerviosismo. Su cuerpo no le respondía con normalidad, pero se recuperaba rápidamente. Fue entonces que su razón empezó a revelarle lo que estaba ocurriendo. El escenario en el que se encontraba no le era totalmente ajeno, lo que hizo que una gran preocupación se apoderara de él, e inevitablemente tuvo que hacerse la pregunta: ¿cómo llegué aquí? Se tomó la cabeza. Yo estaba en día 0. Solitario y sentado cómodamente en el sillón de su despacho, Damián disfrutaba de esos pocos minutos en privado de los que a veces disponía para su recreo matinal. Su escritorio y un gran espacio lo separaban de la puerta que mantenía su intimidad. Vestía pantalón y camisa, y quizás no era muy cómodo hacerlo así al estar dentro de la casa, pero se había acostumbrado desde hacía varios años. Claro que esto podía ser una respuesta inconsciente a lo acontecido en sus años de juventud, donde había experimentado una serie de privaciones importantes. Ahora, en su nueva vida, nadie le podía indicar cómo hacer las cosas. Cuando lo dejaban, aquel encierro lo hacía olvidarse de los minutos y las horas. Sí, ese tiempo lo aprovechaba para disfrutar los frutos de su esfuerzo. Preparaba alguna bebida, a veces fría, a veces caliente, dependiendo de su humor, y se reclinaba para leer o simplemente observar las nubes por la ventana. El clima en la habitación, como en el resto de la residencia, estaba perfectamente acondicionado, así que no importaba que, en el exterior, el candente sol hiciera de las suyas. Frente a su rostro, una taza de café humeante y extraordinariamente delicioso regodeaba su paladar. Lo disfrutó tanto como la vista que ahora tenía del exterior. Su respiración saboreaba también cada bocanada de ese momento, haciéndolo considerar permanecer en esas condiciones por tiempo indefinido. Pero eso no es posible, pensó un poco decepcionado, regresando su mirada al escritorio y al periódico de la mañana que descansaba sobre éste. A Damián le gustaba enterarse de las noticias a la antigua, como lo era antes de que el mundo digital apareciera, así que tomó su lectura y se echó para atrás en su sillón reclinable, dejando el café a un lado. Crece la tasa de secuestros en el centro del país, leyó en el encabezado, lo que lo hizo fruncir el ceño evocando alguna historia de su pasado. Se le adjudican 12 de secuestros a la banda del Meñique este mes, decía en una línea más abajo. Se mantuvo absorto en esa nota hasta que alguien tocó a la puerta, lo que lo hizo alzar su mirada.